Bueno, comenzamos mucho tertulia. dinero. ¿Qué pasa con el calor? Pepe, No, buenos en días. absoluto. Muy Pepe. buenos días. Pedro Los Santos, buenos días. Jesús Arroyo. Buenos días. Enrique Nieto. Dice Jesús, siempre digo que vengo de Valladolid y siempre os estáis quejando aquí del Sí, calor. sí, lo de los murcianos es espectacular. Siempre, Sí. uy, qué frío, es que la humedad es malísima, la humedad. Uy, qué calor, digo. Yo con que haga menos de 4 bajo cero me conformo, digo yo, eso estoy bien. Y yo te contestaba, te decía, ¿conoces algún huertano que haya dicho alguna vez que este año he ganado muchísimo dinero? Es que está mal visto. Que está mal Es que visto. está mal visto. ¿Conocéis alguno? ¿Verdad que no? Este No sé por año- qué, no. pero eso, bueno, en todos los órdenes. Este No es- año están diciendo que ha llovido mucho, y que Sí, va a es ir una verdad. que ha cosecha. habido una ¿sí? cosecha estupenda. Y que hay una cosecha que estupenda. están Y los contentos. embalses al 60%. Eso desde el año 2013 no lo veíamos en la Desde región, lo cual es ningún muy año. importante. Además, Pepe, ¿tú cómo tienes el huerto? Hombre, el huerto lo tengo precioso. ¿Ves? Tengo ya los tomates y tal. Pues están geniales. Hola, Muy bien. buen día. Isabel Franco, que se incorpora Buenos días, también a buenos la días. tertulia. Buenos días. Buenos días. Estamos hablando de que nos quejamos mucho del calor, del frío, Bueno, yo hoy estoy entumecida. Hoy me parece que solamente por los anuncios de altas temperaturas ya es como que anticipamos hasta el malestar, ¿no? Es lo que ocurre en esta región cuando llega el verano. Así Claro, que... alerta amarilla. Y bueno, ¿y eso qué es? No, hoy la, Naranja, la alta naranja. Perdón, naranja. Bueno, amarilla también ¿Y en eso qué algunas es? ¿Qué zonas. hacemos? ¿Nos quedamos en casa? ¿No nos quedamos en casa? Sí. Cerramos las empresas, ¿En qué cerramos cambia? en construcción. Claro. ¿Qué cambia con ¿Qué- respecto a qué hace 10 o cambia? 20 años, no? Sí, efectivamente, ¿qué tenemos que hacer todos? Bueno, estamos en plena campaña de recogida de la carne. fruta de De hueso, la por fruta, ejemplo. sí, ahí está el Y problema. hoy Ahí. en Cieza o en esta zona, ¿no? De Sí, a la partir Vega de la- Media, que estamos en aviso naranja a partir de las 2. De las dos. Habrá que ver el Eso trabajo las que se empresas está ya haciendo, tienen ¿no? protocolos Y de los actuación. almacenes también. En los planes de riesgo Sí, tienen protocolos realmente. para actuar. Realmente ya ha habido golpes de calor aquí en la región de Murcia, varios. Y donde ha habido Y es que es una cuestión muy traicionera, porque la gente que está en la huerta o que está recogiendo fruta y tal, se creen, llevan un sombrerillo o lo que sea, y se creen que están con eso a salvo, gente acostumbrada y tal. Y los golpes de calor son muy traicioneros. Quiero decir que apenas notan la llegada, pero cuando llega a Cataplaf puede matar. Entonces yo creo que hay que avisar que este sol es capaz de matar, que hay que tener muchísimo cuidado, que la gente no puede pensar que con un sombrerito puede ir Un por la... gorrito y dices, Sí, ya estoy sombrerito, protegido, ya ¿eh? está. Gracias, ¿no? Llega un momento, Sí. ¿no? El que esté en medio del campo ahora mismo, cogiendo melones, cogiendo melocotones, a partir de las 2 de la tarde, ¿eh? Salvo que tenga una persona que le auxilie constantemente, ¿no? Me refiero al lado para darle agua fresca. Por eso Va a ser nadie- muy complicado. Por eso nadie quiere hacer esa tarea. Por eso, sí. Ahí está. Bueno, No, pero afortunadamente no. tanto en la agricultura como en la construcción ya desde hace años hay un horario de verano Sí. de 6 a 14 horas. Sí, o sea que, sí, lo sí, cual sí, es- sí. Pero yo creo que lo peor es la confianza, el exceso de confianza, ¿no? Que todos creemos que estamos un poco aclimatados a estas temperaturas, que en cierto modo es verdad, pero luego a las 12:30, a la 1, te piensas que puedes estar en la calle y que puedes aguantar una caminata y resulta que la realidad es otra. El organismo tiene un límite y aunque estés hidratado y aunque estés acostumbrado a las temperaturas, esa exposición a la alta temperatura, yo creo que más que el sol, ¿no? Mira, La alta temperatura. mira lo que digo yo hoy. Sí, señor. Eso cada vez lo veo esto más, es un la paraguas. sombrilla. Se Es un debe paraguas. utilizar aquí Esto más es- en verano. Esto es un, Invierno. es un Sí, paraguas, cada vez porque lo me veo quitaron más. el otro día unas manchas también, ¿no? Y entonces me dijo que no te dé el sol, que no te dé el Cómprate sol. uno, claro, Y claro, entonces está me he muy traído bien el pensado. paraguas hoy Una para gorra cuando también. cruce. Ponte una Hay gorra. unas sombrillas térmicas que cuando las utilizas no puedes imaginar lo que baja la temperatura debajo de esa sombrilla. Increíble. ¿Ah, sí? Sí. Es una sombrilla térmica, la utiliza mi mujer. Me acuerdo cuando empecé a utilizarla que era una auténtica fricada porque era la única que iba con una sombrilla por Por aquí, Murcia por y Murcia, demás. ¿no? Además no son caras, por cualquier página de internet famosa de esas que te la llevan a un domicilio las tienes, y una vez que te lo pones, la bajada de temperatura es como si estuvieras a la sombra pero al fresco. Bueno, Te quita ¿Ah, sí? muchísimo. ¿Habéis visto, yo llevo una en el coche, La de playa, normal. no, las térmicas, pero para el coche. Ah, ¿también? Reflectante. Es un paragüitas como ese que tú tienes ahí, que lo venden, por supuesto, los chinos, que lo abres Sí. y se extiende
en sentido horizontal, con la misma forma de la pantalla del coche. Ah, sí, las he visto. ¿Las has visto? La he visto en Pero que eso no, anuncio. comparado con los tapasoles esos que tenemos, hemos puesto siempre en los Eso de coches para el propaganda. sol, nos podéis Bueno, imaginar, pues esto todo el es mundo. una cosa Todo el mundo con esta espectacular. sombrilla. Parece que es estamos espectacular. en los minutos de teletienda, más que en una Pues tertulia. esta información... Nosotros lo que nos propone el director. No, yo no había propuesto nada, estábamos hablando... El martes que viene todo el mundo con del sombrilla. tiempo. No, que Jesús, las hay también playeras, esas térmicas, quiero decir. No, son Javier, buenísimas, son porque suaves, llevan ¿eh? como... lo que pasa son un poco femeninas, en el sentido de que llevan como puntilla y no sé qué, pero Ah, bueno, supongo que haya sí. diferentes He visto- modelos. A lo no, mejor hay Jesús, alguna de Mickey Mouse o Yo algo he visto grises y negras, he visto de distintos colores para hombres. O sea, Ah, y no, con ya colores te digo. grises. No, Se ve co- que están evolucionando. Sí. Con nuestros comentarios se van a incrementar Las la ventas. venta de... Vamos a- Seguro. Y Venga, vamos a salvar vidas Eh. con nuestro comentario. Enrique, ¿qué pasa con Cartagena? ¿Va a haber moción de censura? ¿Debate? ¿Va a haber debate de la moción de censura? Parece ¿No que va a sí, haber? aunque son ganas de marear la perdiz. Me temo. Yo no sé. La verdad es que lo que ha pasado en Cartagena estos días es digno de escribir algo sobre ello extensamente, ¿no? A mí lo que me da la impresión, lo primero que quiero decir es que me parece que la alcaldesa es una mujer que ha demostrado tener cabeza en todo esto, lo ha llevado con gracia y donaire y ha conseguido desmontar una cosa que es que realmente, si te pones a analizarlo, es una cosa bastante chocante, ¿no? Porque hay una cosa que estaba clara. La moción de censura estaba basada en, como sabéis, en pocas palabras, 2 de Vox se van, ¿no?, del partido. Uno se va efectivamente y la otra se queda dentro del gobierno El gobierno municipal. con una concejalía y sigue. Entonces, la oposición plantea la moción de censura contando con esa concejala. Que está en el gobierno. Está en el gobierno, con lo cual esa concejala estaba haciendo una moción de censura sobre sí misma. O sea, que ella se consideraba no apta para estar de concejala y por eso se ponía una moción de censura. Entonces ahí está un poco la clave de todo. Eso se ha ido viendo que era una auténtica... era una cosa que no se le ocurre ni al caso a la manteca. Entonces se ha ido abajo porque se tenía que ir, porque no tenía ninguna consistencia. Pero eso recuerda un poco a 2021. Pero ahora, y termino, ahora lo que pasa es que el que quieran hacer de todos modos la moción de censura sabiendo que no la tiene, no tiene posibilidad de ganar, es una cosa que es como querer darse por lo menos voy a decir todo lo que quería decir, ¿no? Y con una especie de consuelo. Desahogo. Un desahogo. Pero realmente lo que no tiene sentido es que esa persona estuviese en el gobierno y planteara la moción de censura. Lo he dicho. Yo 2021 decías. tengo reminiscencias del pasado, claro. Gente que desde el propio gobierno plantea mociones de censura y pretende sacarla adelante urdida, a escondidas y a espaldas de todos los órganos de gobierno, incluso de los propios partidos, respaldada por un gran partido como el PSOE, pese a que se apoyaba en criterios de debilidad, es que vuelve a ser lo mismo. Y de enfrentamiento interno de partido. Es decir, vuelve a darse un escenario, desde mi punto de vista, el mismo que 2021. O sea, para poder sacar adelante una moción de censura, tienes que contar con gente que no tiene seguro que te apoya, porque se encuentra en una situación de enfrentamiento dentro de su propio partido. Y aún así, PSOE, ese partido que mucha gente entiende que hay que salvar porque se lo están cargando entre 4, apoya una moción de censura que no tiene los mimbres necesarios para poder progresar. Bueno, aquí no hay mención de... Pero bueno, eso sí lo traslada a nivel de Estado, a nivel nacional, es lo igual, mismo, ¿no? claro. Por ejemplo, la Yolanda, ¿cuántas veces ha pedido o ha votado en contra también de las decisiones que adopta su propio Consejo de Ministros, en la cual está ella también, o cuando reivindica no sé qué cosa, y resulta que en el gobierno, su propio gobierno... Es que un gobierno de coalición es complicado, Pepe. Sí, muy ya. complicado. Sí, será muy complicado, pero no toma ninguna decisión, ahí se queda. O sea, yo como me visten todos los días y me dan un modelito nuevo, pues ahí tiene lo estoy. de la hora, lo de... No, sí, el salario mínimo tiene cosas, ¿no? Sí, pero ha habido diferentes Presidenta. proyectos que no Cuando han quiera salido hablamos adelante. del salario mínimo y del No, engaño. has dicho, tema del yo te control horario. entiendo que El engaño- dices que no toma ninguna decisión. No toma Esa decisiones. parece No, la que mayoría... hace, pero para ella.
¿cuántas declaraciones se hacen con un miembro del gobierno, que es ella, en contra del propio gobierno? No. ¿Cómo que no? Que la Yolanda Díaz... Sí, pero no, todos los días. No Sodoma y Gomorra, quiero decir, todos los días. En ciertas cosas puntuales han estado en contra, pero en la generalidad yo diría que en el 90% de decisiones han sido tomadas por todos. Hombre, vamos a ver, porque si se van pierden... Que en absoluto que va. Que es totalmente si cierto. Se van pierden el jamón, el pan, el chorizo, el coche y las vestidas. Tú sabes que eso son ocurrencias de retórica lo que estás diciendo, que no es así. Que no es una tú sabes que, claro que no. El gobierno es un gobierno de coalición, como acaba de decir Isabel, es un gobierno de coalición, tiene encuentros siempre. Pero no aquí, sino en Alemania, en Suiza, en todas partes. Tienen encuentros porque hay gente de distintas tendencias. En Alemania es distinto. Pero aquí en España, el último gobierno, la gran cantidad de cuestiones han sido totalmente consensuadas con la gente que estaba de varios partidos. Y luego ha habido momentos en los cuales alguno de los de la coalición ha dicho que en esto no estoy de acuerdo, pero no solamente, como tú dices, la Yolanda, sino que es la ministra, supongo, ¿a qué te refieres? Vicepresidenta y ministra de Trabajo. Lo que te quiero decir es que también los vascos que están apoyando a ese gobierno se han opuesto a cosas y... en general otros partidos, como es natural, como es que esto de la democracia todavía parece que no hemos cogido. Pero que tú estás en tu familia y dentro de tu propia familia tú tienes que criticar a tu propia familia, tienes que denostarla. Bueno, pues si eso vale en democracia, estupendo. Es estar en desacuerdo, Pepe. No están de acuerdo porque ideológicamente no están de acuerdo, pero sencillamente manifiestan su desacuerdo y como les merece la pena más seguir consiguiendo cosas de las que tienen en su cabeza, pues siguen. Bueno, Jesús. Con respecto a lo de Cartagena, cuando las cosas se hacen mal, terminan mal y es complicado remontarlas después. No tiene sentido dos ex-Vox con PSOE de repente atacando al PP. Quiero decir, es algo que en principio, así resumiéndolo en grandes líneas, no tiene mucho sentido. Antes de empezar ya se han echado para atrás y si hubieran seguido no hubieran tenido un recorrido muy largo. Y es que creo, y enlazo con lo que hablan de los pactos y gobiernos de coalición, es que cada uno lleva sus propios intereses. No sé hasta qué punto estamos en una democracia real. Creo que tiene más que ver con los intereses de cada uno de los partidos tirando para su propio interés. Y donde hay una lucha donde al final el ciudadano siempre termina perdiendo de una manera u otra. Cuando hablamos de las cesiones que tiene que hacer el gobierno de Pedro Sánchez y que entonces llega a acuerdos y tal, bueno, pues yo no sé si la financiación del País Vasco fue un acuerdo donde estaban en igualdad de condiciones. El gobierno nacional está muy precario y tiene que hacer unas cesiones que seguramente con otras medidas, con otras... otra fortaleza, quizás. Otra fortaleza no hubiera llegado a alcanzar y lo que ha cedido con Bildu y lo que ha cedido... Quiero decir, muchas de las cosas pues no se darían. Entonces, ellos ceden no porque crean ni porque tengan un proyecto en común ni porque nada, sino porque se tienen que mantener ahí de cualquier forma. Y el PNV pues cede lo que tenga que ceder para después llevarse su tajada. Pero no tiene que ver con el interés general, sino con el interés propio de cada uno de los partidos para vender a su propio electorado la moto. Pedro. Bueno, yo lo siento por los cartageneros, de los que tengo varios amigos, porque esto va a suponer una paralización total durante el año que queda de legislatura en Cartagena. Y a mí me ha extrañado, pues digamos, la estrategia de Arroyo con el cese de los dos concejales de Vox. No sé si con el propósito, a priori, de seguir el año de legislatura, pero vamos, yo no tenía claro que lo mejor era dejar que entraran pues este batiburrillo de movimiento, de tal, que entre ellos se iban evidentemente a pelear, y estaba convencido que en unas próximas elecciones tenía Noelia Arroyo una mayoría absoluta, algo que también creo que estoy convencido que no va a suceder en las próximas elecciones, porque quien se va a aprovechar de ese victimismo que podía tener en ese momento Noelia Arroyo, yo pienso que va a ser Vox y quizá algo también incluso el Movimiento Ciudadano, el grupo cartagenerista, ¿no? Yo estoy convencido de ello. Por otra parte, respecto a si se va a celebrar hoy o no se va a celebrar, claro, hay una ley, el artículo 197, queda difuso. Esto hace, en muchas leyes, después de las leyes, como sabemos, aparecen reglamentos
reglamento, que cuando se ve que la ley está fallando o necesita algunas puntualizaciones, pues las hace. En este caso, pues está en una situación un poco dudoso el aspecto, digamos, legal, aunque yo particularmente lo tengo claro desde el punto de vista que cuando se plantea una moción de censura se plantea con una mayoría absoluta, en ese momento con un candidato que así estaba en su momento. Bien, es verdad que durante el transcurso pues ha habido la situación que conocemos de 2 que se han bajado y 2 que quieren que se celebre, pero que no se suman a la moción a priori no se suma a la moción de censura, pero cuando tiene que ver en media hora antes, algo que sucederá a las 11:30, reunirse la mesa de edad y comprobar que en ese momento están las mismas circunstancias que al principio. Ha habido 2 cambios, pero bien es verdad que hay una mayoría absoluta que quiere la moción de censura. Otra cosa es que los 2 de Vox pues, la apoyen o no la apoyen, que en principio no la apoyarán, lo cual en principio pues parece que debe de realizarse. Otra cosa es que en la mesa de edad pues bueno, hay uno del PP y hay otro del Movimiento Ciudadano, con lo cual estaría empatado y le han metido el tinglado pues a la chica que conozco yo, a Delia, que es la secretaria en funciones ahora mismo del Ayuntamiento de Cartagena, será la que de alguna forma tendrá que decidir si hay o no hay debate, y evidentemente lo que quiere sobre todo Vox, por eso yo creo que le ha puesto Noelia Arroyo un poco en bandeja a Vox, es pues bueno, pues sobre todo es que el que se va a ver sin duda favorecido sea ese debate y se va a ver favorecido en el futuro. En el futuro me imagino que obviamente habrá una mayoría PP-Vox, pero si PP, Noelia Arroyo, tendrá que depender de Vox en las próximas, pues no va a ser fácil para ella. Es que no por tanto, noticia. se plantea una situación de incertidumbre muy grande. No es buena noticia el victimismo para conseguir votos, pero al final no le demos idea a los partidos que nos están sometiendo a determinadas situaciones que ya son rocambolescas. Sí, no es buena idea que eso se utilice como un argumento para aumentar el apoyo. Y tenemos el ejemplo de cómo ganó unas elecciones muy sobradas en su momento nuestro querido y añorado Pepe Ballesta. Sí, pero no creo que fuera solo eso, también fue que los otros lo harían mal mientras estuvieron gobernando. Quiero decir, al final yo me fío del criterio de la gente en cuanto a que no votan solo movidos por la víscera, sino que si con uno veía una ciudad en unas condiciones y con los otros no lo veía todo en las mismas condiciones, compararon. Entiendo que fue lo que ocurrió. Que la gente también comparó gestión y no le gustó la que hicieron los que se impusieron. Tiene razón Pedro con lo que dice de que quizás esa operación de haberse quedado fuera este año, Noelia Arroyo, dejarlos que gobiernen ellos, ese batiburrillo y tal, tienes razón en que quizás hubiera sido positivo, como efectivamente Isabel pasó en el Ayuntamiento de Murcia con Ballesta, que lo quitaron en medios, estuvo, no olvidéis, estuvo Pepe Ballesta, estuvo dos años callado, sin decir nada, sin participar en los plenos, ahí aguantado, y luego cuando llegó el momento, las elecciones, ahí estuvo y las ganó por mayoría absoluta. Pero eso es dificilísimo. Eso solamente se hace por la fuerza, Pedro, por la fuerza. Cuando te quitan por la fuerza, si el que está dentro tiene alguna posibilidad de quedarse, que lo digo por entender lo que ha hecho Noelia, se queda, porque cree que es lo que debe hacer. Y yo como cartagenero de pro, o sea, cartagenero, absolutamente cartagenero, te digo que como he ido siguiendo todos los gobiernos que ha habido en mi pueblo desde la democracia, te digo que yo como cartagenero agradezco que siga el gobierno que está, porque no quiero eso que iba a entrar, yo no sé qué pintaban ahí los 4 del PSOE, a mí que lo tienen que explicar a alguien, por favor, por escrito, qué hacían con los de Vox allí y con todo este número y con los del MC para gobernar. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo van a gobernar? Va a gobernar también ahora Noelia sin una mayoría absoluta. Bien, es verdad que tiene los presupuestos aprobados, pero ahora mismo es que ni tiene a los adscritos, a no ser que coja otra vez a los adscritos, con lo cual eso va a beneficiar a vos. Pues decir, mira, le pagas el peaje por... Mira, tenemos ya pruebas de gente haciendo eso, toreando de salón, que escribí yo el domingo, referido a Noelia. Noelia torea muy bien de salón. Noelia es una mujer, a mi juicio, capacitada para lo que está haciendo. Una mujer válida, y cuando una mujer es válida y tal funciona como ha funcionado Noelia, ha sido capaz de salir de este drama que tenía ahí, y ahora vamos a ver cómo desarrolla el año, que será curioso,
pero yo creo que hay capacidad ahí para funcionar. Y por supuesto, lo va a tener complicado. Se habla también de la posible imputación de uno de sus concejales, del de deportes, que está también. O sea, no lo va a tener fácil. Ojalá salga bien. Yo la conozco personalmente y me encanta y creo que es una mujer, pero lo va a tener muy complicado. Bien, supuesto que sí, pero vamos a ver. Las conversaciones en WhatsApp de la actual concejal de turismo, de Beatriz Sánchez del Álamo, que entonces hablaba de una construcción ilegal o no sé, de las casas del concejal de deportes, supuestamente había llevado una constructora que trabaja para el municipio a hacer unos arreglos y tal. Bueno, ese es un supuesto, pero que está ya en la fiscalía, creo que se ha metido ya incluso en la fiscalía. Vamos a tener, va a ser un año que vamos a tener un poco de todo, ya lo verás. No, indudable. Ha bajado el paro y mucho, además, en el mes de mayo. Aquí estabas hablando, Pepe, de Yolanda. El paro cae de Yolanda, de la ministra de Trabajo. Sí, de la señora. El paro cae en 36.000 personas en mayo, marca su menor nivel en este mes en 19 años. Muy bien, todo lo que sea un puesto de trabajo. ¿No? Bienvenido sea. España va bien. Es lo increíble. Sí. España, España va bien. El concepto abstracto de España va bien. No estoy nada de acuerdo con eso. Yo creo que los salarios son precarios. Cada vez más gente cobrando el ingreso mínimo vital. Que la gente lo pasa muy mal para llegar a fin de mes. Tú ves las caras cuando cruzamos todos la línea de cajas del supermercado y vamos todos depresivos porque lo que se queda ahí cada vez es más y la bolsa cada vez es más pequeña. Y eso es algo que, bueno, nos dicen que España va bien en términos absolutos, pero luego si tienes a una persona joven, como hablaba yo el otro día con un chico de 24 años que tiene un puesto de trabajo cualificado y está cobrando 1.089 euros al mes, ya me contarás tú a mí cómo con 1.089 euros te planteas tú lo mínimo para vivir, que es un techo, aunque sea una habitación compartida, solamente comer. Y llenar la cesta del supermercado, pagar luz y agua o comunidad de propietarios o seguros. Yo no sé cómo con 1.000 euros se puede ahora mismo, a los precios de hoy en día. Entonces, en términos absolutos, en esa macroeconomía que se nos escapa un poco a todos de perspectiva, probablemente vayamos muy bien, pero en la microeconomía de las caras que te ves en la cola del supermercado, yo no veo alegría de gente pensando que por 30 euros ahora entran más cosas en la cesta que entraban hace 5 años. Para nada. El problema es que... ¿Cómo ves esto como empresario autónomo? Es que el problema está... Vamos. No lo ves. Es una trampa, sí, es una trampa. Porque es como cuando tienes a un trilero escondiéndote en el garbanzo y no para de mover y te intentas encontrar dónde si los datos están tan bien, porque yo no estoy tan bien. Y entonces no sabes dónde te están engañando, pero algo pasa. Y entonces tenemos que tener en cuenta, para mí, varias cosas como autónomo. Los políticos no crean empleo. Favorecen las condiciones para que los empresarios creen empleo. El 90% de las empresas son pequeñas y medianas empresas. La legislación para las pequeñas y medianas empresas es, a mi modo de ver, criminal. O sea, la legislación laboral es criminal. Y ahora que voy a tener gente de baja por baja paternal, con 5 meses y demás, todo eso está muy bien de cara a la galería, pero hay muchas pequeñas y medianas empresas que no son capaces de soportar eso. Y tienes que tener en cuenta que cuando tú tienes un empleado o 2 empleados, si uno de ellos se te va 5 meses más el mes de vacaciones son 6, te deja auténticamente destrozado. El 50% de la empresa. Te destroza. Entonces, sí, de cara a la galería está muy bien y todos tenemos nuestros derechos. Y seguro que ese hombre tiene todo el derecho del mundo a conciliar con su hijo. Pero el autónomo que le está contratando también tiene familia y tiene que conciliar con su familia. Y no puede conciliar ni física, ni moral, ni económicamente cuando suceden este tipo de cosas. Tenemos que tener en cuenta que cada vez que se da una paga, cada vez que queremos un subsidio, que cada vez que nos prometen algo, es a base de impuestos. Y tienen 2 formas de conseguirlo. Una es con la deuda y la otra es subiendo los impuestos. Si los impuestos siguen subiendo de la forma que están subiendo, estamos asfixiados. Entonces, sí, la macro les funciona a ellos, nos dan una sensación de que funciona, pero todo eso sigue siendo a costa nuestra y lo estamos pagando nosotros con nuestro bolsillo. Entonces, claro, eso se llama inflación. La inflación es el incremento de los precios y dices tú, ¿y por qué si todo va tan bien yo no puedo subir? Pues mira, porque esto va tan bien a base o de deuda
o de impuestos. Y lo estás pagando tú como un pringao y no te estás dando cuenta que te la están metiendo y que te están prometiendo lo que tú ya tienes en tu bolsillo. Dicen, dame lo que yo te lo gestiono y ya verás cómo te va mejor. Y cada vez que se lo damos, nos va un poco peor, porque nuestra administración no es la más eficiente posible. Entonces, yo como empresario lo veo realmente mal, porque es realmente difícil sacar una empresa hoy en día con la legislación que tenemos. Pues hombre, los billetes se van todos los días. La recaudación, cada año vamos a récord, ¿no? Sí. Todos los años vamos subiendo más recaudación. Y efectivamente, en la gente normal... Y la asfixia cada vez mayor, sobre todo en los autónomos. Es mayor. Que somos los que peor. Y luego, vamos. claro, te encuentras disparates. Yo no sé si la gente me va a decir, este tío es un no sé qué. Pero datos del gobierno. ¿Sabéis qué es lo que cuesta mensualmente un menor acompañado? 5.000 euros. ¿Sabéis lo que gana un señor trabajando 40 horas semanales? 1.221. Vamos a ver. Bien, a partir de ahí puedes hacer todo lo que tú quieras. Pero esa comparación, todo lo que tú para quieras. ser Pepe, esa comparación, escúchame, un menor, cualquier menor, cuesta mucho dinero a un sistema por la sencilla razón. Un menor, quiero decir, que esté en acogida. Estudiante universitario. En acogida, pero un menor en acogida. 5.000 euros. Un menor acogida. Claro, pero ¿por qué? Porque no tiene padres, no tiene estructura, porque hay que aportarlo todo a base de profesionales. ¿Y Entonces, bueno, pues que parece que no, pero si cuantificáramos pero en nuestras que tú a casas, mí me estás pagando 1.221 euros y aquí a don Jesús le pagas 5.000. Pero es que no es comparar, no es comparar. Sí, hombre, no, claro no es que no. Porque Pues tú estás hablando de una cifra mucho más pequeña que la de la ahí está el población. problema. Responsabilidades en materia. Por eso lo digo, es decir, al social, final, claro, saber. tú cuando tienes un menor en acogida en un hogar, tienes que darle un equipo de pedagogos, un equipo de cocineros para cocinarle, un equipo de limpiadores, y eso que no cuantificamos en nuestras casas en realidad tiene un coste. Entonces tú en casa, en tu familia, tienes un sistema de trabajo que no cuantificas y no tienes la percepción. Pero realmente cuando tú coges a un niño o niña, lo metes en un centro y le tienes que ofrecer toda la atención, empieza a sumar todo eso que recibimos todos en la familia, pero pagando profesionales. No, es que yo... Porque no hay familia. Es que yo vivo solo y vivo con 1.221 pero euros. Escúchame, ya lo sé, decir, pero que Pepe, lo que vengo a decir es que comparar exactamente, no es eso lo que influye. Si la Comunidad Autónoma de Murcia tiene 1.000 menores, no es lo que está desbancando en estos momentos el déficit regional. Ese es un ejemplo de la mala administración. Bueno, pero eso no es mala administración, los servicios eso son públicos coberturas, cuestan un dinero. cumplimiento de ley, claro. Formar a un estudiante universitario cuesta dinero. También ¿cuánto cuesta al muchísimo mes? dinero. Atender a un paciente en una cama de hospital. ¿A cuánto sale una cama de hospital al día ocupada? ¿Cuánto cuesta? Comparar eso por encima de los 2.000 euros. Comparar eso es... El tema de los impuestos, yo creo que eso está... Me creía que estaba superado, pero veo que no. El tema de los impuestos, está clarísimo que los impuestos son para pagar lo que hay que pagar, lo que el Estado tiene que pagar. Que los trenes entonces, funcionen bien, no solamente deben... Ahí sí estamos de acuerdo, que tenemos que exigirle al Estado los servicios en condiciones. Tú ahora, Dios no lo quiera, que tuvieras que necesitar un tratamiento importante, por ejemplo, médico, como hay muchísima gente... Entonces, es que yo no estoy diciendo nada. Algunos debemos 3 vidas, Pepe. Es que atiende, que yo no estoy diciendo, Enrique, nada de eso. Estoy diciendo nada de eso. Perdona, quisiera terminar. Enrique, termino enseguida. Y Jesús. Entonces, yo creo que el tema de los impuestos, el ponerse ahora a ver los impuestos como lo decían por aquí Jesús. Como una cosa que nos están extorsionando, es una... Total. Robo. Escúchame, vamos, que yo tenéis mi respeto absoluto, pero no comparto eso nada. Yo no creo que lo comparta un tanto por ciento muy alto de la población que sabe que los impuestos en lo que se utilizan es en los servicios públicos que nos ofrecen, como por supuesto la educación, la sanidad. Y cuando tú vas a la Risaca cualquier día de estos y ves la consulta de oncología o de radiología o la de que sea así, con decenas y decenas de personas perfectamente atendidas, con la medicación que necesitan, con los médicos que necesitan, con las pruebas que necesitan, ese dinero de los impuestos, que es con el que se paga todo eso, es un dinero que hay que
aportar. ¿Pero quién se opone a eso, Enrique? ¿Quién se opone a eso? Bueno, estáis diciendo eso sí que tiene una influencia seria. Jesús estaba diciendo que poco más o menos extorsión. No, pero Enrique, yo creo que Jesús hablaba como autónomo porque es el sentimiento que tenemos los autónomos. O sea, los autónomos tenemos la sensación de que mucho Isabel, de lo que pagamos yo me estoy refiriendo a los impuestos. Tú hablas en general. Yo me estoy hablando de los impuestos. Pero yo creo que Jesús hablaba como autónomo, no sé si me equivoco. O sea, los impuestos, yo he oído hablar aquí de los impuestos como una extorsión que nos hace el Estado a los ciudadanos. Y creo que eso es un error de entrada. Por alusiones. Sí, por alusiones. Como carga impositiva, ¿no? Sí, es que, perdona, la percepción que tenemos los españoles, la mayoría, es esa, que nuestros dineros, que están muy bien pagados, los impuestos, no se administran bien. Correcto. Ese es el problema. Primero, no es otro. creer que esto es cosa de autónomos es... yo hablo por mí porque soy autónomo. Si fuera empleado, diría, entre lo que me quitan de IRPF, lo que me quitan de Seguridad Social en la nómina, más lo que pago de IVA, supero ampliamente el 60% de lo que gano en impuestos. Quiero decir que yo hablo como autónomo, soy autónomo, pero cualquiera que eche dos cuentas ahora mismo, coja su nómina y vea lo que paga en impuestos de ahí, de Seguridad Social, de IRPF, y luego que cada vez que va a comprar 21% de IVA, más IBI, más seguro de circulación, más no sé qué, más no sé cuál, se dará cuenta de la cantidad de impuestos que paga. Y eso supera el 60%. Ahora, dicho esto, eso es lo que me parece un robo. Evidentemente necesitamos unos servicios que hay que pagar con impuestos. Nadie se va a negar a eso con dos dedos de frente. Nadie está diciendo, oye, yo no quiero pagar impuestos. No, ahora, también voy a dar un dato. En los países donde hay un ejemplo de gasto eficiente, el incremento en recaudación es muy notable. Y aquí no puede haber un incremento en recaudación muy notable y te va a ir todo el mundo a escaquearse hasta lo más grande, porque el ejemplo que recibimos de los políticos es nefasto. Tenemos una administración sobredimensionada y el gasto es muy alto. Pero es que además estos casos de corrupción que tenemos de un lado y del otro hacen que tu desesperanza sea máxima diciendo, ¿dónde va? No mi dinero. Cuando a nosotros nos duele ver un caso de corrupción o nos duele un nivel de impuestos, no es por el dinero. Es porque ese dinero, para yo ganarlo, tengo que levantarme a las 6 de la mañana, tengo que dejar a mi hijo sin verlo, tengo que volver por la noche sin haber compartido nada con él. Tiene un nivel de esfuerzo. Y yo estoy renunciando personalmente en mi vida, cada día, a un montón de cosas para llegar a pagar ese dinero. Si con ese nivel de esfuerzo... Por supuesto. Como todo el mundo. Como todo el mundo. Tú no todo eres el mundo deberíamos de estar cabreados como todo cuando el mundo, veamos todo el mundo trabaja, todo el mundo trabajamos, pagamos nuestros impuestos y tenemos nuestras ventajas. Y todo el mundo debería estar cabreado. Pero que todo el mundo no, todo el mundo no trabaja 12 horas diarias. Bueno, yo creo que tenemos que partir que a nadie nos gusta pagar impuestos. A nadie nos gusta, pero también sabemos y reconocemos que evidentemente para tener unos servicios comunitarios pues tenemos que pagar pues unos determinados impuestos. Pero bueno, ya dijo Pedro Ruiz, lo ha visto hace mucho tiempo, que pagamos impuestos de norteamericanos y recibimos servicios de africanos. No creo que sea tanto. Es al revés, los servicios americanos son muchísimo peores que los servicios españoles. Ahora por el tema de sanidad, exclusivamente, la sanidad americana es una vergüenza. Es sanidad, pero bueno, no digamos que aquí tampoco los servicios sanitarios. Tú hablabas, yo también he estado por temas familiares, pues en servicios de oncología hace poco y estoy encantado de los servicios públicos, pero también es verdad que vamos a alguna circunstancia a sanidad y nos dan fecha para diciembre del año tal o enero, o sea que hasta cierto punto. Ahora hay un tema sobre los cribados que también está ahora mismo los impuestos para tener más servicios estos días, pero evidentemente hay que pagar impuestos. Otra cosa es cómo esos impuestos pues bueno se utilizan, ¿no? Que yo creo que el enfoque está ahí. Pensemos obviamente que en la gasolina el 50% de lo que pagamos es mero impuesto, pero es que además de los vehículos estamos pagando también pues nuestros impuestos municipales, que no sé por qué, pues hay ayuntamientos donde pagas de 30 euros al año y otros como el de Murcia pues son 150 o 200 euros, que es un sentido. Conozco gente que tiene matriculado los coches en otros sitios por ahorrarse, pues no tiene más o menos sentido. Y luego también tratamos de ser muy quijotes en muchas situaciones a nivel, digamos, estatal que nos repercuten en los impuestos a los españoles. Yo veo bien, se habla muchísimas veces de esos impuestos que nosotros pagamos cuando vamos fuera a determinados, por ejemplo, hoteles donde tenemos que pagar
pagar pues un canon por estar unos determinados días en una ciudad, o cuando vamos al extranjero tengamos que poner esas tarjetas en los coches. ¿Por qué? Porque nosotros españoles tenemos que pagar el coche, y yo conozco que veraneo en Benidorm a muchos británicos, alemanes, compañeros que tienen el coche todo el año allí y no pagan ningún impuesto de ningún tipo, o sea, esas tarjetas que se tienen. O sea, creo que en eso somos muy quijotes también, ¿no? Entonces yo, y sobre el tema de los autónomos, también, pues totalmente de acuerdo con Jesús. Sanitario. Lo mismo también a nivel de sanidad, de tarjetas sanitarias y demás, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que evidentemente plantear es cómo esos impuestos que pagamos, nos guste más o nos guste menos, pues que se administren bien. De alguna forma se administren. La conclusión es que lo que paguemos lo paguemos en problema está ahí. Sobre todo por una cosa que yo percibo, y es que claramente los impuestos han subido, pero los servicios no han mejorado claramente. Los trenes no van mejor de lo que iban, la sanidad no va mejor de lo que iba, la educación no va mejor de lo que iba, la seguridad no es mejor de lo que era. Quiero decir, entonces, ¿alguien me puede explicar el incremento dónde se está repercutiendo? Porque yo no lo percibo como ciudadano, que yo viva mejor a pesar de, oye, si tan bien me va, perfecto, pero no es así. De hecho, muchas veces hay que duplicar impuestos porque tengo que tener mi pequeña tarjeta sanitaria, porque entiendo que para las cosas del día a día la sanidad pública me es lenta. La última vez que me fui a pedir una resonancia me daban una cita de 9 meses. Y le dije, ¿te has dado cuenta que puedo tener un hijo antes de hacerme la resonancia de la espalda? ¿Puedo estar embarazado? Claro, ¿puedo estar embarazado? Oye, si me lo propongo a lo mejor. Y luego totalmente de acuerdo, Jesús, en lo que comentas, que obviamente el empresario, el autónomo, es el que genera trabajo, pero mucho cuidado que también la administración genera mucho funcionario, que habría que ver si es necesario o no. Sabemos que en sanidad en otros órdenes quizás sí. Pues en sanidad, en educación sí. Porque hay una cosa que servicios de calidad. Una encuesta que leía hoy, que de la PAU el 40, y no sé si era el 44 o el 47% de los que se presentan a la PAU esta mañana quieren ser funcionarios. Para mí hay un dato que es una ruina, y es que ya el número de empleados públicos supera el número de autónomos. Y eso... Somos con Francia el país con más funcionarios de la Unión Europea. Simplemente de una matemática básica no puede ser, porque el sector privado, la pequeña empresa, es la que el 90% y es la que tiene que ser el motor. Si hay un momento donde eso tiene que soportarlo todo, no es posible, quiero decir. Y si lo asfixias, pues no puede pagar buenos sueldos, y si las asfixias van a ir cerrando, y si las asfixias no van a producir. Entonces, yo creo que hay un momento donde se ha perdido un poco el norte, y hay que replantearse, señores, ¿cuál es el origen de los ingresos? ¿Y dónde tenemos que fomentar esos ingresos? Bueno, pues a partir de ahí tenemos muchos modelos económicos que elegir. Yo, desde luego, el ir subiendo los impuestos para ir tapando las carencias en mi gestión administrativa, no lo veo. Yo creo que primero hay que centrarse en ser eficaz, como cualquiera de los que nos está yendo en casa. Quiero decir, y hay que empezar a barrer, y tiene que saber hasta dónde puede ir. Claro. Yo es que creo, Jesús, que no suben los impuestos para tapar carencias, suben los impuestos para tener más dinero, en este caso y con este gobierno, para subsidiar más, para sacar nuevas líneas de subvenciones, para seguir pagando. Efectivamente, creo que se trata de exigir mejores servicios, que es lo que pocas veces hacemos nosotros. ¿Cuántos de nosotros cogemos programas electorales y nos guiamos por los programas electorales para decidir sobre nuestro voto? Pero si es que, Isabel, si es que el programa electoral no vale para nada, porque luego cuando llegas al gobierno, bueno, pues entre que no vale para nada, en absoluto. Que no tenemos confianza en la gestión, que los impuestos suben pero no tienen la percepción de que mejoran los servicios, pues claro que no tienes confianza. Vamos, si yo creo no tienes confianza ninguna. Si tenemos más, pero somos nosotros los que si podemos tenemos más políticos y más coches que 3 países europeos, aquí falla algo. No, eso es mentira. Lo que hay, yo no te digo que sea mentira. Lo que quiero decirte es que lo que yo quiero decir es que este país funciona en muchas cosas mejor que muchísimos otros países del mundo. En muchísimas cosas. Por supuesto. Eso cuesta dinero. Ese dinero tiene que salir de los impuestos que pagamos. Es absolutamente necesario, en lo que estabas diciendo de sanidad, que las cosas a veces tardan para hacerte una resonancia no sé qué tiempo. Resulta que cuando una resonancia se necesita urgente, te la hacen... 24 horas. En menos. A urgencia te la hacen allí y te dicen cómo estás. Sí. Entonces, quiero decir que en lo fundamental, el dinero se gasta en lo fundamental. Que luego hay una mala administración, para eso tenemos los votos, para si tenemos una mala administración,
de ayuntamiento o de comunidad autónoma o nacional, votemos en contra. Pero ¿En contra de qué? votemos a favor de otro partido para que... ¿Que va a hacer lo mismo? ¿Tú crees que va a hacer lo mismo? Hombre, por Pero supuesto. ¿qué pasa? ¿Y entonces qué Es que hacemos? somos ¿Que ingobernables. nos suscribimos al voto? ¿Qué quieres que Entonces, ¿qué hagamos? hacemos, Antisistema, Pepe? entonces. ¿Qué quieres No, que ¿qué hagamos? hacemos? Nos Antisistema no, suscribimos porque al yo- voto. por eso- Yo firmo una Iba muy- suscripción de pero 4 que tenemos que- legislaturas. Mira, hay un problema ahora mismo a político, y cazadores es y ley recolectores. electoral. ¿Hay alguno de los dos partidos, grandes partidos, que se atreva a decir Que se vamos a atreva, cambiar ¿no? Si la no ley quieren. electoral, que es una de las grandes leyes que están jorobando a este país? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por Cuando muchas queramos lo razones, explicamos. por las Cuando cuotas quieras lo territoriales, por ejemplo, ¿Por qué? por las cuotas territoriales. No puede Hombre. ser que un voto catalán valga más que un voto murciano, Pues si creo te parece yo. poco eso- Pero no ahora, lo creo desde que tenía 18 años, Enrique. Vamos a ver. No. El tema de Es que las no me lo cuotas venden. territoriales No me lo podemos, venden podemos de ninguna analizar. manera. Lo que está claro es que si no le das a cada Región o zona. una fórmula de representación que sea lógica, no tiene sentido. Quiero decir, no puede ser que Murcia tenga... ¿Cuántos habitantes? 1.500.000. Le corresponden tantos diputados. ¿Te Es refieres que a no eso? me refiero a eso, No, me si no refiero estamos a hablando de eso. a que aquella comunidad que tenga Claro. partidos independentistas, los votos que reciben los partidos independentistas Claro. tienen más peso Y en el financiación. Congreso de los Diputados que Claro. los votos que reciben partidos generalistas. Pues ninguno de los dos Me grandes refiero partidos a promueve eso. nada. La modificación, que eso sería pues una nueva era. Empezaríamos en España seguramente a despegar más de lo que hemos Y luego los despegado. flecos de la ley Pero 2 no sé también qué son pasa, injustos que en nadie se muchos atreve, casos. son unos cobardes. Es que son unos cobardes. Sabes que mi teoría es que no se atrevan, sino es que no quieren. Y es Yo que también por creo alguna que no razón quieren. Sí, les también. interesa. Yo estoy y es segura que que no es la quieren. forma de Perpetuarse. Sí, de forma más precaria o menos precaria, siempre se aseguran estar ahí. Entonces, sé. y creo también que todos saben tanto de todos y todos tienen tanto que tapar, que ¿por qué no vamos a dejar las cosas como están antes de levantar Y vamos a las llevarnos alfombras? medio bien. Sí. Yo no sé por qué no echáis un vistazo a las organizaciones políticas Os no sé, veo hoy algunos de muy otros países, antisistema, los países de Francia, de Estados Francia es un ejemplo. de 15M en Reino la puerta, Unido, Joaquín. de Alemania. Reino por Unido, ejemplo. los 15M en la mismos, puerta. los mismos laboristas, Que no- los mismos laboristas quieren echar a su primer ministro. Claro. Sí, a ver, que lo haga aquí el PSOE o que lo haga aquí el PP. Bueno, No perdona, hay- aquí han caído A mí esas así. cosas me gustan. Ve, yo Va. creo que tenemos Venga, que por validar. favor, Enrique. Pero- No hay. No hay. No, que hombre, digo que no. Aquí en Hay un Murcia, punto de acuerdo. te cuento lo que ha Es pasado que aquí en Murcia en varias ocasiones Es muy, con muy los líderes de tremendista, los soy muy partidos. fatalistas. ¿eh? Pues supongo que Pero- lo que pasa a nivel nacional. Muy fatalistas. No, sí, bueno, y es que eso no es posible arreglarlo. No Pero lo sé. que- ¿Por qué no arreglamos las carreteras? 13.000 millones Por ejemplo. leía, ¿no? De desfase de inversiones. Tiene en una mantenimiento carretera de las verdad Sí, que carreteras no de tengo este base. país. Perdón, Vamos ¿y a los lo mismo, trenes? si el problema ¿Los es trenes? administrar el dinero, ¿no? Entonces, si las carreteras pues generan al año como generan 70.000 millones de euros en temas de gasolina, de otras cosas relacionadas, pues bueno, solamente se invierte en carreteras el 14% de lo que genera eso, ¿no? Bueno, No ¿y tiene- por, no y- tiene sentido. y Entonces, por qué tema no, por qué de no entramos administración. en Los esos que pagamos- amagos que ha habido como estoy hablando del tema de impuestos y algunas relaciones, bueno, ¿por qué no se pone la famosa viñeta? Efectivamente, Claro, ¿no? Lo estaba dice, comentando bueno, antes, que- una viñeta para los ¿Qué que tengo vienen que del pagar yo extranjero si no que utilizo paguen una aquí? autovía? Claro, ¿Por qué tengo que pagarla yo? claro, no, pero A ver poner que la viñeta usa. para los que vienen de fuera aquí. No, y los nacionales. No, los nacionales, eso ya, Nacionales con lo no. que pagamos, con lo A que ver, pagamos yo, ya. yo, si me permitís, otro yo quiero 50 más cerrar de nuestros reivindicando impuestos, una lo que alta se lleva, ¿no? velocidad de nuevo de 2 horas y media, 2 horas y 3/4, que estamos pagando los que viajamos a Madrid con cierta frecuencia 80 euros por el billete de tren a Madrid Subvención. para tardar 4 horas en llegar en un tren de alta velocidad a Madrid a día de hoy. Pero eso es para que vean los 6:35, paisajes. 10:35 Sí, de la malo. mañana, Eso es lo con el mismo. paseo correspondiente por Alicante a precio de alta velocidad y a tiempo de trenes del siglo pasado. Pero eso es para que Eso vuestro recreo, para que llamativo. contempláis el paisaje. Claro, claro, claro. Yo de Nos vamos. verdad que de las cosas, me indigna tanto lo que acaba de decir Isabel, que suelo coger el coche, irme a Albacete Y y cojo cogerlo allí allí, el ¿no? tren y me voy. Sí, así lo hacemos Y nosotros. luego y vuelvo. Y ese y me cojo lo he el hecho coche. así. Lo he hecho Claro, eso por es lo que no hay menos otra. 15 veces, porque cada vez que salgo de la estación de Murcia hacia Alicante se me ponen las tripas. Para un recorrido turístico. No, es que ¿qué demonios hago yo Se le yendo hacia paran los Alicante? pulsos, Enrique. Me paran los pulsos. Me resulta indignante. Nos vamos, Pedro, Isabel, Jesús, Pepe, Enrique. Gracias por compartir Propicio tertulia. ya.